La verdad sí es algo muy bonito, son muy buenas experiencias, conoces a mucha gente, haces muchos amigos, puedes ir a varios lugares, pero siempre da ese pequeño paso. La verdad es un gran paso que ustedes estén acá en el Jordan Club y sin pena, acérquense, como ya hemos visto, a los doctores que ya han dado sus presentaciones hace ratito, para seguir empapándose de esto que es la investigación, que es una área muy bonita. Bueno, empezamos con creo que es el tercer Jordan Club de este semestre, que va a ser de omega 3 en desenlaces cardiovasculares. Este es el índice de todo lo que vamos a ver. Vamos a desglosar bien este artículo. Como introducción, pues el omega 3 vienen siendo ácidos grasos. Los que se evalúan en este artículo son específicamente el ácido eicosapentaenoico, que es el EPA, y el ácido docosahexaenoico, que es el DHA. Estos ácidos grasos se pueden encontrar en un montón de alimentos, en los que mayormente se conoce el pescado, o también se venden como suplementos alimentarios. De manera global se ha tratado de investigar las ventajas que este ha tenido en el cuerpo humano, entre ellas en el ámbito cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares, que es lo que se evalúa en este artículo, comprenden un montón de enfermedades, más que enfermedades, de procesos fisiopatológicos que ocurren tanto en el corazón como en la circulación sistémica, en los cuales incluyen, o los que incluye este artículo, es enfermedad coronaria, infarto al miocardio, infarto fatal y enfermedad coronaria mortal. El objetivo es cuantificar el efecto que tienen estos ácidos grasos en la prevención de esta enfermedad cardiovascular, y se hace una metaregresión de cómo afecta la dosis que se le da a los pacientes, se afecta positiva o negativamente. Bueno, como ya comenté, esto se enfoca en analizar las dosis para buscar una relación dosis-efecto. No sé por qué. Bueno. En este metaanálisis se usaron 40 ensayos clínicos aleatorizados con un número de pacientes de 135.000, y como ya comenté, se evalúan estos eventos, que son los que ya comenté por separado, y los eventos cardiovasculares como uno solo, que engloban todos los que ya comenté. ¿Quieres que descargue? Sí, eso tiene que descargar. Sí, se puede. Sí. A ver, voy a cambiar el internet un momento. ¿Quieres intentar conectar? Claro. Precisamente por eso. No cargan. Solo está buscando.
¿Ves? Ahí está, perfecto. Bueno. Y como criterio se usó solamente la suplementación dietética, ya que se quería medir lo más posible solamente el efecto de omega 3 para reducir el riesgo de sesgo. Aquí tenemos la tabla 1, realmente es la tabla cuando hablas de un artículo debería de siempre estar en la tabla, que son las características de los estudios incluidos. Por ejemplo, el estudio de Hart, que aquí se especifica la población geográfica documentada de estas enfermedades coronarias y los niveles de plasma normales. Se tiene que especificar a detalle en el tipo de población. Se ponen también los números de los pacientes totales y también desglosado por cuántos fueron en el brazo de los que tuvieron intervención y cuáles que estuvieron en el grupo control, la dosis en la cual se administró, que eso es muy importante, sobre todo por la regresión que se va a contar más adelante. Si solamente fue alguno de los dos, EPA o DHA o en conjunto, como es el caso de todos esos que fue en conjunto, el año de publicación y cuánto tiempo duró. Y también ya tenemos el riesgo de sesgo y la fuerza de evidencia. Estos fueron evaluados por el manual de Cochrane y la escala Gray. Esto que ustedes ven aquí es el riesgo de sesgo, risk of bias, que es un diagrama de semáforo, se le llama así, por los colores, que es como los del semáforo. Por ejemplo, el estudio en 2008 podemos ver que tiene primero de color verde. Verde significa que tiene menor riesgo de sesgo, que tiene más relevancia, que tiene más robustez. Amarillo es que tiene una robustez intermedia y rojo es que tenga un riesgo de sesgo un poco mayor. En el caso de este podemos ver que en conjunto de todo esto puede tener un riesgo relativamente intermedio o pues, igual en el que es FA 2014, que igual tiene un riesgo de sesgo similar. Esto es importante para reforzar nuestro pensamiento crítico y ver qué tan fiable fue las fuentes o los artículos que usaron para hacer esta revisión sistemática con metaanálisis. Esta es la escala Gray. Aquí ya se evalúa más a detalle ciertos parámetros. Entre ellos también tenemos el riesgo de sesgo, inconsistencia, los diseños del estudio, y esto se mide en una escala que tiene un puntaje, que al final nos arroja esta simbología, que mientras más de estos símbolos tenga, es mayor la evidencia. O sea, mientras más símbolos, quiere decir que el estudio tiene más peso, que es más robusto y que es más confiable, a diferencia que, como por ejemplo, que tiene bajo. Y el análisis estadístico, que se usó el estudio, como varios de los artículos que encontraron por ahí, se hizo el metaanálisis de efectos aleatorios, porque pues, como vimos en el año pasado, hay efectos aleatorios y los comunes, que aleatorios es el más preferible porque engloba más efectos y tiene más significancia que sea con efectos aleatorios. El número necesario a tratar, no sé si alguien, porque este número necesario a tratar, en los journals que han estado jamás he hablado de ¿alguien sabe qué significa? Javi. Según yo es como el número de pacientes que se necesitan tratar para prevenir el número adicional para prevenir un evento, en este caso pues, alguno de los eventos cardiovasculares. Más o menos es una idea. ¿Alguien más? Pues sí, estás bien, tienes la idea. Yo lo defino como el número necesario
el número mínimo necesario de pacientes en un estudio para que al menos uno tenga un efecto positivo. Tenemos igual la heterogeneidad medida por el I al cuadrado, el sesgo de publicación, que es el Fundelplot. Este diagrama tampoco se ha visto mucho en los Journal Club, se los voy a explicar más adelante. Y la metaregresión, que esta metaregresión fue lineal, igual un poquito controversial, en el que se midieron estos factores: dosis, años de publicación y riesgo basal en control. En resultados tenemos acá las características de los estudios incluidos. Aquí tenemos un poquito desglosado el gramaje que se aplicó en estos pacientes. Eso es importante porque al final, más adelante se van a ver que tiene importancia, porque vemos que va desde, por ejemplo, el mínimo fue 400 miligramos y la dosis más alta que se le dio a pacientes registrados en este metaanálisis fue de 5 gramos y más, 5.5 gramos. Ya yendo poquito a poco por los resultados, empezamos por los eventos cardiovasculares. Esto es el compuesto en conjunto que engloba todos los eventos cardiovasculares. Tenemos aquí, este es el diagrama del Fundelplot. Este es para ver el error estándar. Igual es el sesgo de publicación. Términos simples, o bueno, no sé si alguien ya lo haya visto o alguien que sepa más o menos qué es, antes de que lo explique, que quiera igual sin pena. Bueno, no sé mucho, pero entiendo que es un gráfico que nos sirve para evaluar el sesgo, y dependiendo de la distribución de los puntos, pues podemos observar este sesgo, ¿no? Y creo que tiene que estar como parejo de asimétrico para que sea considerado con menos sesgo, o algo así. Sí, está perfectamente bien. Como dice mi compañero, lo ideal es que estos puntitos son los estudios que estuvieran aquí arriba, en la punta, y que no se salgan del triángulo, ya que mientras más abajo esté, son estudios que tienen menos población y tienen más riesgo de estándar. Y al contrario de para los gráficos, lo ideal es que esté lo más cerrado posible, lo más excéntrico posible, ya que en el caso de estos dos que están acá afuera, quiere decir que hay artículos que no se metieron y que sí existen artículos parecidos a estos que tenemos acá y que no sabemos si no lo metieron porque no les convenía o porque no los encontraron. Lo malo dirán que lo metieron porque no les convenía. Pero nada más una aclaración. El sesgo de publicación lo que trata de evaluarse en esta gráfica que se llama de Fundelplot es que en ciencia, en medicina, en nutrición, los estudios que publican resultados positivos tienden a publicarse con mayor frecuencia que los que dan resultados negativos. Es decir, las editoriales, los mismos autores, cuando encuentran hallazgos significativos o positivos de lo que querían demostrar, es más probable que publiquen el artículo. Entonces, lo que nos demuestra esta gráfica, si está simétrica en términos generales, es que se publicó razonablemente equilibrado los resultados positivos y los negativos. Cada puntito es un estudio, ¿verdad? Entonces, si vemos que hay ese balance, pues quiere decir que hay escaso sesgo de publicación y que en general hay un buen balance entre los estudios que dieron resultados positivos y los que dieron resultados negativos. Continuando con los eventos cardiovasculares, vamos a ver el Fundelplot en eso. Aquí lo relevante es que nos arrojó un RR de modelos aleatorios de 0.95. Ese es el riesgo relativo, ya en hablado de esto en los pasados, en donde
si llega a 1 o toca 1 en el intervalo de confianza, quiere decir que no hay una asociación entre la intervención y el desenlace. En este caso, como toca el 1 por el intervalo de confianza, se concluye que como eventos cardiovasculares este resultado compuesto no se encontró una asociación entre el omega 3 y estos desenlaces. Esta es la metaregresión de los eventos cardiovasculares. Aquí lo importante, bueno, lo que yo me fijo es esta línea que nos guía más o menos hacia dónde beneficia esta suplementación, teniendo en cuenta la dosis. En el eje de las X se está midiendo la dosis. Empieza en 0 y mientras más dosis al día haya tenido un paciente, baja más esa energía. Aquí estamos beneficiando del grupo de omega 3. Este es el grupo control, por lo cual se concluye que a mayor dosis, mayor es el efecto beneficiario. Ahora, haciendo un análisis de subgrupos, yendo evento por evento, empezando por eventos coronarios, ahí está igual la gráfica del fundador, que se ve igual una homogenización de los estudios. Viendo el forest plot y teniendo el riesgo relativo de 0.90, que igual es significativo, mínimamente, pero es significativo, y el intervalo de confianza que llega hasta 0.97. Aquí tenemos el número necesario de tratar, eso es importante, pero más importante es compararlo, porque tenemos ese número, pero hay que más que nada compararlo para ver la magnitud de que si tiene un efecto clínicamente relevante o no. Un ejemplo puede ser con las estatinas, que tienen un número necesario a tratar de 49, que al tratar 49 pacientes, uno ya tiene un beneficio. En este caso, este número es más de 3 veces mayor, por lo cual tendrás que darlo a muchos pacientes para que al menos uno tenga un efecto, que es que tanta relevancia clínica en este caso, pues no hay. Sí tiene relevancia, pero no es tan fuerte esta. ¿Se está entendiendo esto? O sea, que necesitas tratar casi 200 pacientes con ácidos omega 3 para evitar un infarto, mientras que con las estatinas necesitas tratar solo 49 pacientes para evitar un infarto. ¿Okay? Entonces, ¿qué tratamiento es más potente o más eficaz? Exacto. Mientras menor sea el NNT, el número necesario a tratar, nos habla de mayor eficacia del fármaco o de la medida o de la intervención de la que se esté hablando, ¿verdad? Puede ser que no estemos hablando de fármacos, puede ser que estemos hablando de intervenciones nutricionales, intervenciones educativas, medidas farmacológicas o no farmacológicas. Mismo caso con la gráfica de la metaregresión, igual aquí, mayor dosis, mayor efecto, beneficiando el grupo del omega 3. ¿Sí se entiende esa línea también? ¿Sí? A mayor dosis, ¿verdad? Que va del 1 al 6, ¿sí? La línea va inclinándose hacia abajo, es decir, menos número de eventos. ¿Okay? En este caso, de eventos coronarios. Vemos ahora a el infarto del miocardio. Tenemos igual la gráfica del conector, igualmente homogéneo. Y en el forest plot ahora nos arroja un riesgo relativo de 0.87, poco más de significancia estadística, con los intervalos de confianza de 95%, 0.80 a 0.96, sigue sin tocar el 1, pero si ahora nos fijamos al número necesario a tratar, es un número
todavía mayor. Así que se concluye que necesitas darle otra vez el omega 3 a muchas personas para que algunos se beneficien. Y igualmente la gráfica de la metaregresión, al igual que las pasadas, en este caso se beneficia el grupo de los tratados con omega 3. Se reduce aquí sí ya un poco más significativamente el evento, los números de eventos cardiovasculares que ocurren. Sin embargo, se necesita tratar muchos pacientes para que esto suceda. Pasando a mortalidad coronaria, misma gráfica del funnel plot. El forest plot nos arroja ahora 0.91 de riesgo relativo. En los intervalos de confianza siguen sin tocar el 1, pero mismo caso ahora mucho mayor el número necesario total. En este caso vemos, en lugar de que va para abajo, va para arriba la línea. Esto quiere decir que si uno usa dosis bajas de esto, sí tiene un efecto que favorece al grupo de los intervenidos con omega 3, pero a mayor dosis ya es perjudicial. Y tenemos el infarto fatal, que esta es el mayor outcome que tienen este análisis, con un riesgo relativo de 0.65, misma gráfica de funnel plot. Y aquí sí, aunque el riesgo relativo es relativamente de mucha significancia estadística, los intervalos de confianza tampoco tocan ninguno, así que pues sí se puede concluir que tiene un efecto beneficiario. Pero mismo caso con el número necesario de tratar, se necesita tratar muchos pacientes y la verdad no conviene. Esta es. Ahora, igual que el anterior, aquí se favorece que sea menor la dosis. Por eso lo relevante de este artículo es la metaregresión, porque se plasman en estos gráficos cuáles efectos adversos son mejor tratados con poca dosis, como es el número de infarto fatal, y cuáles son tratados con mayor dosis. Aquí podemos ver que la gráfica está muy inclinada hacia arriba, así que sí hay un efecto sustancial cuando se trata con dosis menores y tratado con omega 3. En la discusión, como he comentado, sí se lleva a tener un menor riesgo de eventos cardiovasculares usando omega 3 en ciertos grupos, como lo es en cardiopatía coronaria y el infarto al miocardio, que son 9% y el 13% respectivamente. Y como había mencionado, todo esto depende de la dosis y hay que estar, en el caso del infarto, el infarto al miocardio, a mayor dosis se reduce, en este caso llegando a tener reduce el riesgo del 9% cada vez que se aumenta la dosis. Ahora, en uno de los artículos utilizados se realizó este estudio vital que arrojó como outcome que con una dosis relativamente baja tiene un beneficio mayor en la reducción de infartos, cosa que en ese metaanálisis que se evaluó en más artículos no salió así. La relevancia de esto es de que al incluir ese tipo de estudios sí pudiera tener algún tipo de sesgo al que no haya tenido un valor diferente o que se haya hecho de una manera diferente. ¿Me explico mejor? La heterogeneidad. De hecho no lo mencioné. La heterogeneidad la podemos ver en el forest plot, que es aquí. En el caso de más heterogeneidad fue en el de los eventos compuestos, por la variedad de los artículos, cómo se mide, cómo se
evaluaron los resultados, hubo mucha heterogeneidad, por lo que estos resultados sí son válidos, pero siempre hay que tomarlos con cautela, siempre hay que tener ese pensamiento crítico y no irlos con la finta de solo que llega la conclusión o los resultados. Esto es lo que va a decir. Y ya terminando la limitación del estudio, que en el caso de la regresión se usó un modelo lineal, que sí se especifica en el artículo que hay algunos estudios que no se encontraba como un efecto lineal y no pasaba nada, cosa que creo que hubiera sido mejor usar otro tipo de modelo. Y pues de que no se evaluaron de forma consistente los efectos secundarios y cosas de prevención primaria, aunque pues realmente a mi parecer es mejor que sea de prevención secundaria. Prevención primaria quiere decir que sea prevención antes de que te haya pasado algún evento, y prevención secundaria es la prevención para que no te vuelva a pasar un evento que ya tuviste. El caso del infarto es un ejemplo. Y esta es la conclusión del artículo, que se respalda que el uso de omega 3 sí puede prevenir ciertos eventos cardiovasculares, especialmente infarto miocardio y eventos coronarios. Y también se concluye que el efecto protector aumenta con la dosis. Y esto es importante, que se recomienda considerar un rango de 1000 a 2000 miligramos, o sea, 1 o 2 gramos. Pero pues, imagínense estar tomándose, creo que casi diario, 2 tabletitas de omega 3, además de que cuestan un montón. Pues como que a veces a algunos hay quienes no les gusta tomar tabletas, y como son grandes, no se pueden partir. Realmente a la propia persona no le conviene, tanto como ya mencioné, por el costo y pues, preferencia de cada quien. Y con eso terminamos. Ahora la pregunta, si nos vamos a lo que se llama la aplicación del artículo en la toma de decisiones, supongamos que tienen ustedes una persona que no ha tenido nunca un evento, es decir, nunca ha tenido un infarto, nunca ha tenido angina, es una persona de 50 años, pero que a lo mejor es hipertensa, a lo mejor tiene algunos otros factores de riesgo cardiovascular, no hace ejercicio, es sedentaria, y les pregunta a ustedes si es conveniente tomar ácidos omega 3, y si sí, en qué dosis y durante cuánto tiempo, y si vale la pena para prevenir eventos cardiovasculares. ¿Se lo prescribirían a ustedes? Considero que sí es un buen suplemento como manera de prevención, pues demuestra que pues, sí tiene cierto beneficio. Sin embargo, como dice Jorge, es pues difícil mantener el consumo de este omega 3 como en forma de suplemento, porque pues realmente las tabletas que están en el mercado pues son de un costo muy elevado, y también a veces no llegan a la dosis que en este caso pues se presenta, que es de 1000 a 2000 miligramos, o de 1 a 2 gramos en cada tableta, y los que sí llegan pues tienen un costo elevado. Considero que se puede dar como opción, y también pues en mi caso explicar que existen alimentos en donde puedes obtener este omega 3, no solamente están en los pescados, sino están en una variedad de alimentos, y pues si para la persona es
accesible este suplemento, yo sí lo recomendaría de manera de prevención. Y pues para personas que ya han tenido algún evento de estos, Pero dijimos que bueno. este paciente nunca ha tenido. ¿Nunca ha tenido? Ok, bueno, sí. Pues sí lo recomendaría dependiendo. En base a este artículo. En base al artículo. La mayoría de estos estudios que nos presentó Jorge son de prevención primaria o de prevención secundaria. La gran mayoría son de prevención secundaria, es decir, son pacientes que ya se habían infartado, o sea, que sobrevivieron a un evento. Es decir, yo ya tuve angina de pecho, o ya tuve un infarto al miocardio, o ya tuve un evento cardiovascular, sobreviví a ese evento. Entonces, el 95% de los estudios que están incluidos en este metaanálisis, en la bolsa de este metaanálisis, son en prevención secundaria. Es decir, nos serviría para tomar decisiones este artículo en un paciente que nunca se ha infartado. No, ¿verdad? Porque no, cuando hace sus preguntas pico, ¿se acuerdan ustedes que dicen población, ¿sí? Intervención, comparador y desenlace o outcome? Entonces, si la población en este caso no hace match con mi paciente, ¿sí? Es posible que ese artículo no me sirva para tomar decisiones con mi paciente, el paciente concreto que estamos diciendo que es en prevención primaria. ¿Okay? Y de hecho, la mayoría de la evidencia que existe para omega 3 es en prevención secundaria. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque pues, en prevención secundaria es más fácil demostrar el efecto, ¿sí? en un estudio, en un ensayo clínico, que en prevención primaria. ¿Sí? Sí, como dice el doctor, es un paciente que tiene factores de riesgo, hipertensión, por ejemplo, obesidad, diabetes. Realmente, antes de preguntarme yo si debería de dar omega 3, me preguntaría cómo puedo reducir esos factores de riesgo para empezar. Saber si el paciente está tomando alguna dieta, está yendo con algún nutriólogo, si está haciendo ejercicio. Entonces, por ejemplo, si le pregunto al paciente, bueno, no tengo pacientes, no, pero si le pregunto si está tomando una dieta, si está cuidando su alimentación, me dice que sí, le podría decir, habla con tu nutriólogo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, no pensando tanto en el artículo, pero sí teniendo como base que yo sé que los omegas son un buen suplemento alimenticio, pueden ser útiles, pero primero me concentraría en reducir los factores de riesgo, ¿no? Que coma bien, que haga ejercicio. Es correcto, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de factores de riesgo, los factores de riesgo, como su nombre lo dice, son multifactoriales, ¿verdad? Y hay que tratar de atender cada uno de ellos en lo individual. Pero lo que yo quería comentar es que cuando leemos un artículo y queremos generalizar sus resultados, esto no siempre es posible. Esto es válido para el tipo de población que se evaluó en este caso, en este artículo. Tendríamos que buscar si hay otros artículos u otros metaanálisis que aborden prevención primaria. ¿Ok? Ahora, supongamos que tenemos un paciente diabético que ya tuvo un infarto, ¿sí? Y que podamos tomar la decisión de si darle o no darle este tipo de... ¿Cambiaría la decisión? Si ya tuvo un infarto, o sea, es que yo creo que ahí habría que considerar otras cosas. Por ejemplo, de hecho, eso es lo que quería hacer a Jorge igual. O sea, si hay estudios que evalúen, digamos un artículo muy similar a este, pero en tratamiento con estatinas y el omega 3, a ver si eso podría reducir este número necesario de tratar, que es de 49. O sea, porque si ya tuvo un infarto, pues primero le daríamos una estatina que tiene 49 de NNT, en vez de el omega 3 que tiene un número bastante más elevado. Pero tal vez, digo, no sé si hay estudios que evalúen si puede bajar ese 49 si lo dan juntos, ¿no? Exacto, hay terapias más eficaces, o sea, las estatinas, sobre todo estatinas potentes como la rosuvastatina o como la atorvastatina, han demostrado ser mucho más eficaces. Y de hecho, los pocos estudios que hay con omega 3 que demuestran eficacia es cuando utilizas el omega 3 además de la estatina, ¿sí?
para reducir riesgo cardiovascular. O sea, el omega 3, como se vio en el número necesario de tratar, es una intervención débil. Y ahí es lo importante de ver la significancia estadística y la significancia clínica. ¿Tiene significancia estadística este metaanálisis? Sí, para algunos de los desenlaces, no para todos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando es el desenlace compuesto, ¿sí?, no hay significancia. ¿Qué quiere decir? Que para algunos eventos funciona mejor que otros. Y cuando haces el desenlace compuesto y metes a la misma bolsa infarto al miocardio, angina, eventos coronarios, eventos cerebrovasculares, etc., no vas a encontrar la significancia, porque a lo mejor sirve mejor para algunos que para otros. Y la otra es la dosis. La mayoría, si ustedes ven los forest plots y ven, pon cualquiera de los forest plots, cualquiera de los que tienes ahí, ¿sí? La mayoría de los estudios muestran significancia estadística o no muestran significancia estadística. La mayoría no muestran significancia estadística. ¿Qué quiere decir? Que los estudios que están jalando hacia la significancia estadística probablemente son solamente, o la mayoría, los que usan dosis altas, por ejemplo. Entonces, es un error quizá generalizar que la suplementación con omega 3 previene infartos, porque quien te está jalando tu overall effect, o sea, el efecto global, que es el último rombito de color amarillo que aparece abajo, que es el que nos dice si hay significancia estadística o no, son los poquitos estudios, que creo que en este caso son 2, ¿sí?, que no alcanzan la línea del no efecto, ¿sí?, el primero y el último, ¿sí? Entonces, la mayoría de los estudios no mostraron significancia estadística. Entonces son las trampas también de los metaanálisis, ¿verdad? Pareciera que sí hay efecto hablando de todos los estudios, pero son 2 estudios los que nos están jalando, ¿sí? Y lo que se hace en estos casos es lo que se llama una prueba de sensibilidad. Elimino esos 2 estudios, que son los atípicos, y puedo llegar a la conclusión con una prueba de sensibilidad de que a lo mejor el efecto global no es tan significativo o significativo como se había pensado. De hecho, hay un solo estudio con icosapent etil que demuestra a dosis de 4 gramos una eficacia ineludible, digamos, fuerte para prevención cardiovascular de omega 3. Entonces, a veces podemos llegar a conclusiones erróneas, ¿verdad?, a pesar de que el artículo pareciera sugerirnos que debiéramos en general utilizar este tipo de medida o este tipo de suplementación, que en la mayoría de los estudios no muestra una eficacia importante, ¿no? Por eso decimos análisis crítico, ¿verdad? Tenemos que leer lo que está entre líneas, ¿verdad?, para poder tomar una decisión en base a un artículo, no solamente en el abstract o en el resultado final o en ese efecto global, si no tomamos en cuenta de dónde están proveniendo la información. Entonces, administraría omega 3. Como dicen, hay otras opciones. Hay otras opciones, probablemente pueda ser útil para algunos pacientes a dosis altas, ¿sí? Y no aparece en este artículo, pero las dosis altas pueden favorecer fibrilación auricular en algunos pacientes, ¿sí? Entonces, y ya está la importancia también de leer otros artículos. Cuando leemos un artículo, ¿verdad?, tenemos que ver qué otras cosas hay en la literatura para formarnos finalmente de esa lectura crítica, porque si nos basamos en un solo artículo, quizá nuestra opinión global del fenómeno no sea, pues, no cuente con la mayor universalidad del conocimiento, ¿no? Sí. ¿Algún comentario? Angélica, ¿algún comentario? Bueno, no, solo recordar que cuando se dan este tipo de suplementos, ¿no?, también es muy importante, o sea, el apego con los pacientes, como decía, el número de pastillas al día, o sea, sí es complicado manejar una dosis tan alta. Y además hacer hincapié en que en qué momento se deben de tomar, ¿no? Y siempre tener esa consistencia en la toma, porque se debe tomar
no sé, media hora antes de los alimentos para que puedan ser absorbidos vía intestinal, porque si no, entonces no van a tener ningún beneficio, ¿no? Y eso también hace que a los pacientes les cueste apegarse a ese tipo de tratamientos. Y pues luego no se ve el efecto esperado, pero yo sí se lo recomiendo, ¿no? O sea, bueno, combinar con alimentos muy ricos en omega 3. Es una duda. Entonces, a ver si me entendí bien. En lo que a este metaanálisis en particular respecta, en realidad como prevención primaria no nos puede dar un criterio este metaanálisis en particular, ¿no? Exacto, porque la mayoría de los estudios no se hicieron en pacientes que ya habían tenido un evento, es decir, es prevención secundaria. Entonces, no es válido en general extrapolar los resultados de un artículo a una población distinta en la que se realizó el experimento. En este caso, el conjunto de experimentos que son los diferentes artículos incluidos en el metaanálisis. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta?